No fue sino hasta sus 31 años, en el 455, que Eurípides presenta una tragedia concurso, Las Pelíades, con la que obtuvo un tercer lugar. Solo otras 4 piezas alcanzaron la victoria, a pesar de que sus dramas fueron alrededor de 90, de los que nos han llegado 18 obras completas, una obra espuria y numerosos fragmentos, 1208 de 64 obras, y el número va en aumento por los descubrimientos papiráceos. De Eurípides se conserva un drama satírico completo, El Cíclope, y una obra que parece espuria, como he dicho, El Rezo. Entre las tragedias conservadas poseemos algunas de las ganadoras: Hipólito, Las Bacantes, ambos primeros lugares; Alcestis, Las Troyanas, ambos segundos premios; y Medea, con un tercer lugar. El orden cronológico de las piezas conservadas es el que se presenta. Finalmente, conservamos 5 cartas supuestamente escritas por el poeta, 3 de ellas al rey Arquelao y las otras 2, una a Sófocles y la otra al actor Cefisofón. Es claro que pertenecen a la moda epistográfica tardía, aunque no faltan las esperanzas de que algo de lo escrito pudiera ser de nuestro trágico. Con respecto a la técnica dramática del poeta, se advierten la relevancia de 4 aspectos. El prólogo, que suele adquirir un carácter expositivo que lo estereotipa, sobre todo con sus comienzos genealógicos de los que tanta burla hizo Aristófanes. Prólogo enteramente formal que introduce la temática de la obra con un personaje formalmente alejado de la trama, o poco presente al menos, y nos expone los antecedentes de la acción e incluso nos anticipa el desenlace. Tuvo tanto éxito este tipo de prólogo que Sófocles no tuvo empacho en adoptarlo para alguna de sus tragedias. El Deus ex machina, un dios por medio de una máquina, literalmente, donde una divinidad se presenta descendiendo por medio de las poleas de Tramoya, y de allí su nombre, hacia el final de una pieza, inusitadamente para resolver la situación conflictiva cuando ya todo parece no tener solución, o cuando todo parece que ha llegado a un final perfecto. Casi siempre fue una intromisión gratuita, convirtiéndose en uno de los recursos más amados del poeta, y que, de nuevo Sófocles, adoptó con beneplácito, como podemos comprobar en el Filotetes. Hay también quien lo disculpa diciendo que es un recurso de Eurípides para dar espectacularidad a su final, pero basta revisar los sendos finales de Medea o de Hipólito para comprobar que en muchas ocasiones va más allá, y podemos considerarlo más bien una herramienta por medio de la cual se presenta el verdadero y solo centro de la atención, constituido por el personaje, el ser que vive en él. Finalmente, de este interés por el individuo se remonta también la decadencia del coro en razón del actor. La lírica y su música invaden al antes dialogante personaje actoral y abandona el coro y su danza. Cierto es que aún Eurípides conserva el coro y su canto, pero cada vez se mira más desapegado a la acción, y las monodias de los actores sustituyen magistralmente lo que antes era patrimonio del coro. Coros pasivos, despegados de la acción principal, transforman sus cantos en verdaderas piezas de intermezzo, efusiones líricas que se diferencian de las sentidas palabras líricas de los personajes. De igual interés es el abandono de la trilogía por parte del poeta, aunque no fue una constante, pues supo emplear este método tradicional para dar fuerza a sus obras, como en la trilogía de las Troyanas, que era acompañada por Paris y Palamedes, dando un verdadero sentido a la presentación de la traición y del éxito que puede traer. A juzgar por los fragmentos, la trilogía estaba sólidamente configurada y llevaba como objetivo plasmar el final de la misma con la obra que hemos conservado. Otra de nuestras piezas
conservadas, formó parte de una trilogía, Alcestis. Lo particular aquí es que ocupaba el lugar del drama satírico sin serlo propiamente, pues no posee el sentido burlesco necesario a pesar de su final feliz. Es sin duda una obra seria. Según hay referencia en los antiguos estudiosos, de las 75 obras reconocidas del poeta, solo 7 u 8 eran dramas satíricos, por lo que debió ser habitual que él cambiara este por un drama final. La razón de ello, asevera Leski, es porque el poeta carecía de la gracia innata de un Sófocles, lo cual se aprecia en el Cíclope. En aspectos tan desgraciado, este monstruo, con todo y su desprecio por la ley, no luce los aspectos burlescos de la comedia, sino la figura crítica de un Calícles platónico. Eurípides no era más que un crítico. En cuanto al lenguaje, la innovación de Eurípides se presenta en el manejo cada vez mayor del trímetro yámbico, el cual es más ágil, admite palabras, locuciones y estructuras sintácticas muy cercanas al habla coloquial y por ello al lenguaje de la comedia, y permite por su ductibilidad una soltura no igualada por Sófocles o Esquilo. Si innovó en la forma, lo hizo igualmente en el fondo, aspecto que analizaremos más tarde, pero que aquí vale la pena señalar en su generalidad. Eurípides trastocó los mitos tradicionales con una técnica precisa, consistente en una fina selección del material para destacar los aspectos más patéticos de un mito y producir con ello una honda impresión, o para insistir en una realidad que hoy entendemos psicológica, y aunque no fue el primero en hacerlo, que ya lo atisbamos en Homero, Hesiodo, Estesícoro y Píndaro, en tales poetas son cambios limitados, secundarios, en tanto que Eurípides los ha elevado al centro y raíz de sus historias. Con él, el mito adquiere un tratamiento racional. Las innovaciones técnicas solo pueden comprenderse como efluvios del mundo anímico de Eurípides, pues como señala José Alsina, toda obra artística es una ventana por medio de la que atisbamos la interioridad de un corazón humano, y en este caso es un corazón lleno de contrastes y disonancias, hijo de un alma terriblemente inquieta y angustiada. Aristófanes fue un mal profeta al augurar en el 405 que con la muerte de Eurípides moriría su obra. 20 años después, en el 386, a causa también de la decadencia en la producción contemporánea, comenzaron las reposiciones de dramas antiguos, especialmente los de nuestro poeta. Casi medio siglo más tarde, en el 342, sin interrupción se presentaban tragedias eurípidias en el teatro de Dioniso. Todo concluye para el éxito de este trágico. El gusto del público nuevo, mejor dispuesto a las fluctuaciones de los personajes eurípidios, los actores que se sienten más interesados en sus obras, que les permiten lucir más en escena, merced a las monodias, e incluso los literatos que ya habían evolucionado sus conceptos teatrales gracias a la visión de Menandro el comediógrafo. Mucho más cercano este a Eurípides que a Aristófanes. Hubo una verdadera moda sobre el poeta que se irradió a mediados del siglo IV a la Magna Grecia y Sicilia, y que finalmente irrumpió en la cultura romana con sus tragedias latinas inspiradas en el estilo del de Salamina. La selección de las obras que conservamos se estableció tan temprano como la edad helenística y tiene un origen meramente teatral, es decir, son las piezas que mayor éxito tenían tanto entre los actores como con el público. Esquilo y Sófocles prácticamente desaparecen y hay un nuevo rey, Eurípides, al punto que en ocasiones no se presenta toda la obra, sino aquellas largas monodias, ahora como secciones independientes. El favor que este poeta obtuvo lo hizo ser copiado por muchas generaciones de amanuenses y es, luego de Homero, el poeta griego más reproducido desde la antigüedad hasta la Edad Media. Tres son las grandes aportaciones de Eurípides a los escenarios, la literatura y el pensamiento humano en general. La profundización en el espíritu femenino, el ataque a las barreras que separan a los seres humanos, ya sea al hombre de la mujer, al libre del esclavo o al griego del bárbaro, y el descubrimiento de la relación intrínseca que puede existir entre ese mismo humano y la divinidad, un verdadero amor de Dios. Dichas reflexiones surgen en su mente como productos claros de su propia época,
etapa de crisis y cambios cuando la polis, creadora de las divisiones políticas, fuente de la que emana el particularismo heleno y la noción de que el Dios es también un ciudadano, se desquebraja por la futilidad de tales creencias. La crisis de aquellos años hundía sus raíces en las especulaciones de lustros anteriores, quizá un siglo más allá de Protágoras y Pródico, con el incipiente racionalismo jonio encarnado en un Anaximandro y en un Parménides, en un Hecateo, Genófanes y Heráclito. Todos miembros de una actitud ilustrada, y sea lícito aquí el anacronismo si no queremos remontarlos al mismísimo Homero. Ese espíritu observador de los jonios que penetró ávidamente en el sentido último de los fenómenos y elaborar así atrevidas síntesis creadoras y confeccionar las más osadas generalizaciones sustentadas en el racionalismo frío y objetivo. Ese fue el caldo de cultivo en que se gestaron los movimientos del siglo clásico y trágicamente concluyeron en la ruptura interior del alma helena, minando con la labor científica la tradición heredada y subvierte así el remanso de las creencias ancestrales para producir un abismo con el pasado, una muerte de Dios. Cupo Eurípides era el convocado para dar forma escénica a la trágica situación del que arriba y arrumba los viejos valores tradicionales. La biografía euripidia nos habla de una relación de discipulado entre el trágico y los principales sofistas de la época, Protágoras, Pródico, así como de su amistad con Anaxágoras y el rey Arquelao. Parece que son leyendas fundamentadas en la cercanía que existe entre las enseñanzas de estos hombres y los dramas del poeta. No obstante, Eurípides no se anexó a una doctrina determinada, aun cuando sí estaba en consonancia con el espíritu de su época en cuanto al planteamiento de problemas y en la conformación de un nuevo mundo. Eurípides es un discípulo sofista, pero no un proclamador de sus doctrinas. La influencia sofística más clara es sin duda el empleo de la diatriba. El agón de los personajes trágicos le abría al poeta la posibilidad de emplear los recursos retóricos que tan de moda estaban en su época y que él maneja con soltura. Baste recordar el juicio de Helena en Las Troyanas o los discursos contrarios de madre e hija en su Electra. Pero el empuje sofista no cegaba al poeta ni al ciudadano, que también reconocía el peligro de la retórica sofística. Así lo demuestra el agón entre Jasón y Medea en la obra homónima, donde a los sofismas del marido que trata de justificar por la razón el abandono de su familia, se opone el silencioso rechazo de Medea, que ya ha planeado su venganza. ¿Qué decir también del gusto sofista por el escrutinio del lenguaje, del que dan cuenta los coros y las monodias de los actores? Las características palabras compuestas denotan una búsqueda de efectos descriptivos y cromáticos, vaciando el contenido de los significados en aras de formar una melodía a la que es casi indiferente el sentido semántico. Por ello, el verdadero arte de Eurípides se descubre en las largas tiradas de versos que conforman los cantos líricos de los personajes. Pero quizá la aportación más seria que hará el entorno sofista a las piezas eurípidias sea precisamente el sentido humanista y antropocéntrico. Dicho sentido nuevamente tiene sus orígenes en el pasado jonio, que da la vuelta al mundo exterior para otear en el interior, en el mismo ser humano. Heráclito es quien ha iniciado la reflexión metafísica sobre el ser humano y con ello sentó las bases de lo que muchos milenios sería la comprensión psicológica del hombre. El filósofo decía: me investigué a mí mismo. El carácter es, para el humano, un demonio. El primero de los fragmentos ya alude a la introspección clara de el filósofo obscuro, como lo llamaron sus contemporáneos. El llamar al carácter demon conlleva la carga de lo mistérico y divino, de lo fatídico y del sino. El ser humano se presenta así como el arquitecto de su propio destino, en frase de otro poeta de la introspección. La conquista jonia de la relatividad de las creencias tradicionales
y la insuficiencia de la interpretación mítica de la conducta humana minaron la visión clásica y abrieron nuevos senderos de búsqueda, pero que se vieron obstaculizados irónicamente por su triunfo sobre los persas y la aparente e innegable realidad de que dicho éxito se debía a la mano divina que amaba la ciudad, ya que sólo así se comprendía que un gigante fuera derrotado por un enano. Tras Maratón y Salamina, no será fácil proclamarse como cuestionador de las fuerzas divinas sin ser reo de juicio de impiedad. El movimiento sofista, heredero de todo aquello, adquiere el ya enunciado sentido humanístico y antropocéntrico. Eurípides refleja la actitud espiritual del hombre que le ha tocado vivir la experiencia sofista y es la fuente de inspiración para su obra, con su racionalismo sobre el mundo y sus habitantes, por encontrar el sentido del cosmos y del destino humano. La búsqueda sofística de nuestro trágico es, no obstante, la del espíritu poético, armónico y universal, con mucho el anhelo helénico, pero visto ahora bajo una nueva lupa. Cerrada la posibilidad de encontrar en los dioses la respuesta única, hollará nuevos caminos hacia el interior de las pasiones humanas y allí atisbar el sentido o el sinsentido del cosmos. Psicólogo de la escena, Eurípides se acerca a los humanos del mito con la mirada dirigida a su interior, hacia el corazón y sus deseos reprimidos, suponiendo que allí se albergaban las razones de la conducta, angustias todas ellas que debieron sacudir el alma misma del creador de tales conjeturas. Cuando comparamos el teatro y los personajes de Eurípides con los de sus contemporáneos y rivales, notamos la gran diferencia que existe en él. Mientras en Esquilo hay grandiosidad trágica y armónica luminosidad que logra superar las negras sombras del terror cósmico gracias al equilibrio de los contrarios, donde algo parecido hallamos en Sófocles y sus impertérritos héroes que no dudan de ser ellos la causa última de sus malos, y en la resignada actitud encuentran su gloria, en Eurípides se produce una mueca siniestra, originada por la desazón de sus protagonistas que, escépticos, renuncian a la comprensión del universo y de las leyes que lo rigen. Sus héroes simplemente no tienen fe en ellos mismos y no hay más semidioses en Eurípides. Lo que más se destaca en los protagonistas y antagonistas de Eurípides es su indecisión y sus titubeos tan humanos. Los bruscos arrepentimientos de Hermione en Andrómaca, las indecisiones que juegan con íntimas pasiones del Agamenón de Ifigenia en Áulide, los cambios de humor que hacen de las decisiones una suerte de paradoja irracional, como es el caso del Meneceo en las Fenicias. Los personajes de Eurípides no son ideales, sino hombres y mujeres atormentados por la decisión que era, como vimos, el centro de la tragedia antigua. Para Alcina, dicho espíritu voraginoso es reflejo del alma tempestuosa de su autor, que incluso se reconoce igualmente en la estructura disonante de muchos de sus dramas, plenos de altibajos emocionales escenificados ya en la íntima ternura de la habitación de una Alcestis que dialoga con su lecho nupcial, símbolo de su malhadado destino, como en la visión aterradora de una madre que, orgullosa e ignorante, revela ante el pueblo la cercenada cabeza de su propio hijo al que ha asesinado, como en las Bacantes hace Ágave. En la confrontación con sus dos compañeros de éxito teatral, Eurípides no se muestra más como un propagador de certidumbres e ideales. Amigo de filósofo y sofistas, la crítica es el centro de sus dramas plagados de hombres y mujeres que deciden vivir en plenitud, porque se dan cuenta de que son incapaces de dominar con su voluntad o con su fe la existencia y se abandonan a su suerte, tal como clama Hécuba en las Troyanas. No obstante, el héroe o heroína euripídeo no es un simple resignado. Busca la explicación de su vivir y se ilusiona pensando que la razón se lo otorgará. Por ello es que presenta la vida como una serie de antinomias donde el ser humano se debate entre la razón y el instinto, entre el sofisma y la pasión, entre la naturaleza y la ley, entre el Dios y lo desconocido, anhelando el equilibrio externo ante el desequilibrio interno.
El personaje, presa de violentas pasiones, tiene siempre necesidad de saber qué es lo que desea hacer y por qué, reflexionando, meditando y dudando, para llevar luz a su conciencia en esos oscuros motivos de su pasión. Eurípides, alma atormentada, intenta sustituir los ideales perdidos de la viejedad con el nuevo mito del intelectualismo. Sin embargo, es crítico con la misma crítica. De ello se desprende que sea un atento observador de la realidad y poseedor de un interés psicológico que somete acciones y pasiones al escrutinio de la razón y de la conciencia para encontrar un medio de controlarlas, de dominarlas. Su arte es el resultado de una conquista laboriosa, pues él mismo se reconocía movido por estas fuerzas contradictorias. Su arte legó el mensaje de una gran alma estremecida y preocupada que solo en la poesía encontró el olvido de sí misma y el consuelo dentro de una vida incomprensible e incomprendida. Nuestro poeta ha sido proclamado el más trágico de los trágicos y el filósofo de la escena, así como uno de los más grandes líricos de la literatura universal. Se le ha acusado y alabado por su racionalismo, su ateísmo, su misticismo, su inmoralidad, su moralidad. Aspectos todos que solo son parcialmente verdaderos en él e imposibilitan su encasillamiento en uno de estos. Eurípides es el hombre de los contrastes. De su intensa vida intelectual y su afán de escrutinio de la realidad humana se desprende la crítica a las figuras de fe. Si bien, como ya ocurrió con la sofística, no es la negación atea, sino la reflexión de una mente que no acepta la realidad como algo heredado. Para descubrir los prejuicios de su época había que devastarlos desde los cimientos de la mitología, atacando el pensamiento que adjudicaba a las deidades la causa primera y única de los bienes, pero más claramente de los males de la humanidad, conformismo anacrónico que tenían los dioses a los jueces y verdugos del individuo y de la ciudad. Eurípides desprecia la acomodaticia opción de que los dioses respondan por nuestros actos de locura o nuestras malas decisiones. Cuando Helena pretende salvarse, argumentando que Afrodita la perdió, Hécuba responderá con palabras razonadas que desarmen el pueril dicho de la griega traidora de su patria y ahora de la ciudad que le dio asilo con estas palabras. De las diosas, en primer lugar, me convertiré en aliada y mostraré que ésta no habla con cosa justa. Pues que Hera y la doncella Palas llegaran a tal ignominia, yo no lo creo, como para que Argos fuera permutada a los bárbaros y Palas alguna vez esclavizara a Atenas a los frigios. No por juegos y coquetería en relación a su belleza vinieron a Lida. ¿A causa de qué la diosa Hera tendría tales deseos de hermosura? ¿Acaso para obtener un mejor marido que Zeus? ¿O perseguía Atena el matrimonio con uno de los dioses, ella que suplicó a su padre la virginidad que huye del hecho? No hagas ignorantes a las diosas maquillando tu maldad, no persuadirás a los sensatos. Habiendo dicho que Cipris tales cosas son de lo más ridículo, marchó con mi hijo a los palacios de Menelao. ¿Acaso no podría, permaneciendo tranquila en el cielo, conducirte con la misma Amiclas hasta Ilión? Mi hermoso hijo era el más excelso. Tu mente, viéndolo al punto, lo hizo Cipris. Toda locura para los mortales es Afrodita, y correctamente el nombre de la diosa comienza por insensatez. No hay que escudriñar mucho para encontrar la diatriba contra ese pensamiento arcaico que buscaba en los dioses las responsabilidades que competían al hombre y que aún hoy muchos esgrimen para salvarse culpando al demonio o arguyendo la voluntad de Dios. Sin embargo, detrás de las palabras de la reina está también y claramente una crítica a la mitología en sus tradiciones. La guerra de Troya, acto terrible y símbolo de toda contienda inútil y destructiva, no podría haberse originado en algo tan fútil como un concurso de belleza. Eurípides no dice que no haya ocurrido o que no sea verdad, solo cuestiona el que los hombres lo hayan sugerido como el motivo principal. Para Hera, Atena y Afrodita no pasó de ser un juego. Helena se obsesionó con Paris y para hacer descansar su conciencia se dijo tantas veces que había sido Cipris y no ella que terminó por creerlo.
Los dioses existen en Eurípides y el destino actúa de forma inescrutable para el ingenio humano, pero el verdadero centro de los acontecimientos es el hombre. El antropocentrismo nunca más abandonará la escena. Incluso la fuerza arrebatadora del destino, que en Sófocles era inmarcesible poder que guiaba los actos, se humaniza en Eurípides, pues en dramas como Medea o Hipólito, este destino brota del hombre mismo, del poder de sus pasiones, en las que, a diferencia de Esquilo, ya no hay un dios que las impulse, y de alguna manera las justifique, a la vez que sirva de ayuda a comprenderlas. El Orestes Esquilio no tiene cabida en las piezas eurípides. El poeta abrirá el camino a la fuerza del azar, la Tique Helena, destino humano considerado en dependencia de fuerzas extrahumanas. Por ello, para Nicoloró, no se ha ganado mucha autonomía con la segregación de los dioses como causantes de la conducta. Eurípides solo ha presentado nuevos dueños de las acciones pasionales. Si la fuerza tradicional de la Moira es conjurada, lo es también otro tanto los poderes como el amor. Eros mostró nuevas facetas en los dramas de Eurípides que captaron la imaginación del ser humano fuera de las antiguas imágenes tradicionales. Nacerá lo erótico que raya en lo patológico y será un objetivo del drama poético de nuestro autor y lo convertirá en un revolucionario que otorgará al teatro universal las mejores figuras enamoradas de la antigüedad, las cuales ejercerán la mayor influencia en la historia de la poesía griega y universal. Incluso los dioses se muestran así presentados. En muchas ocasiones parecen aún un recurso de su estilo, pero sin duda no son más las acartonadas figuras de un Eurípides con sus ropajes de tradición hesiódica, sino seres vivos, potencias en la existencia humana que demuestran cuánta energía se debate en el interior del hombre, tanto como lo hacen en la naturaleza. Caso paradigmático son Artemis y Afrodita, esta última en el Hipólito, grandes diosas que encierran en su conflicto el verdadero sentido de los sucesos en la vida de sus personajes y que sirven de medio para objetivar unos procesos internos a la vez que son medios tomados de la fe popular. Sus dioses son verdaderos actores en el drama y no meros justificantes. El superteatro, con sus actores divinos, se mira finalmente proyectado en los sucesos del simple mortal. La antigüedad llamó misógino al poeta Eurípides. Aristófanes representa a las atenienses conspirando en las Tesmosforias y celebrando un juicio minucioso contra él. La anécdota quería encontrar justificación a este odio en las malas relaciones del poeta con sus esposas, pero ya el sutil Sófocles afirma, cuando se le decía que Eurípides odiaba a las mujeres, pues en la cama ciertamente las ama. Tan severo juicio al Salamino se comprende ante la imagen idealizada de las mujeres en aquella edad de sometimiento, de aquellas atenienses de las que no había que hablar ni para bien ni para mal. Así también, porque la mirada de sus contemporáneos se fijó en hembras como Fedra o Medea. Sin embargo, a los ojos del moderno, fue precisamente Eurípides uno de los pocos hombres a quienes se abrió el alma femenina con todas sus profundidades, pero también con todas sus alturas. Pues si retrató a un Estenebea con sus pasiones, también plasmó a un Alcestis con sus virtudes, una Efigenia o una Macaria con su valentía, o una Menalipe con su sabiduría. Son sus mujeres bellezas atemporales, porque el trágico supo crearlas con una profundidad psicológica que pocos, muy pocos, alcanzaron. Melanipe cautiva. Inútil es el vilipendio de los hombres a las mujeres. Tiende en vano el arco y habla perversamente. Ellas son mejores que los varones. Yo lo probaré, ya que en sus reuniones no hay testigos y no hay rechazadas. Las penas unas a otras. Tiene vergüenza, conlleva vergüenza. Una mujer lo despide. Guían los hogares y las mercancías de exportación protegen dentro de la casa. No hay casa próspera ni lustrosa sin una mujer. Más aún,
las cosas con respecto a los dioses, porque primera la juzgó de estas cosas. Poseemos la mejor parte. Así, en los oráculos de Febo, las mujeres profetizan los pensamientos de Loxias. En torno al puro asiento de Dodona, junto a la sagrada encina, los pensamientos de Zeus, femenino linaje, comunica a quienes lo quieran en la Hélade. En los ritos sagrados de las Moiras y de las diosas innominadas, inician. Tales cosas no descansan entre varones, entre mujeres se acrecientan todas. Entre los dioses con justicia eso poseen las hembras. ¿Cómo pues sobre el linaje femenino conviene escuchar perversidades? No cesará el vilipendio inútil de los varones que con envidia consideran, si es descubierta una malvada, vituperar a las mujeres todas por igual. Con mi dicho las diferenciaré. Nada es más perverso que una mujer malvada, pero nada se ha creado en exceso mejor que un excelente. Pues bien, las naturalezas diferencian. Pasionales, como gustan de ser todos los personajes de Eurípides, las mujeres del poeta se consumen y consumen a otros, y ello le granjeó el desprecio de su supuesto ataque al género femenino. De hecho, la antología helenística de Estobeo sobre misoginia comprende en su mayoría fragmentos euripidios. Pero es a este poeta a quien debemos figuras inmortales. Frente a sus heroínas desmesuradas surge siempre la comprensión. Nadie duda de las razones de su Electra al condenar a su madre o de ésta al defenderse del celo de la hija de Agamenón. Tras los titubeos de Medea aún respira la madre. Tras la carta póstuma de Fedra se reconoce a la mujer enamorada y despechada tras el insulto de Hipólito. Alcestis no es la figura abnegada única que entrega su vida por un bien mayor. Tal puesto lo ocupará por igual Ifigenia y lo asumirá también Macaria en los Heráclidas. En la mujer, Eurípides encontró el medio ideal para expresar los dos polos de su oposición trágica, los cuales no son más, como en Esquilo, el dios y el hombre, sino que ahora se encuentran en el pecho del ser humano. Medea o Fedra son buenos ejemplos de ello, pues en su interior luchan encarnizadamente Cimós y Voléumata. Ambas son fuerzas que se enraizan en el interior del alma y pugnan por apoderarse del control, exposición de lo que Platón luego convertirá en el famoso mito del carro, aunque con un sentido moral que Eurípides pasa por alto, pues en él es más importante el conflicto mismo. El manejo de los sentimientos en la obra del poeta es de capital importancia y es el centro de prácticamente todas sus tragedias en mayor o menor medida. Pero es en Medea quien en mejor sentido se reconoce, pues la tragedia homónima gira como ninguna otra sobre este personaje. El demon que bulle en el pecho de la heroína la convirtió en una triunfadora, no quizá en el concurso efectuado en el 431, pero sí en la escena universal. La historia de una mujer que opone al sufrimiento y la humillación su vehemente pasión y el dolor de su venganza. Eurípides nos retrata a una mujer y no a una semidiosa o una bruja, a pesar de que emplee sus artes o recibe el auxilio divino al final de la obra. Ella será una asesina y no como en la tradición una mera mujer celosa, porque la Medea Euripidia matará a sus hijos en vez de abandonarlos en el templo de Hera. En Medea se debaten ethos, physis y fren, fuerzas que operan en la humanidad y que el poeta busca a tientas designar. Eurípides no es simplemente un juez o un expositor de hechos, es más un artista que delinea a sus mujeres y en general a sus personajes con el fin de que sea el espectador el que los sopese y decida, mas no a la luz únicamente de sus acciones, sino de sus razones. Medea encuentra en la muerte de sus hijos el medio de hacer sentir a Jasón el peso de la abrumadora soledad que ella experimenta luego del abandono por un fatuo. Y a la vez es la madre que comprende que no podría abandonar a sus pequeños a la furia de los corintios. El resultado de las tragedias de Eurípides no son finales propiamente dichos, a mi juicio, sino verdades interrogantes que él plantea en un auditorio universal. El interés por la humanidad del poeta salamino se reconoce incluso en la presentación de otros olvidados de la sociedad clásica, los niños. Están los pequeños hijos de Medea, cuya inocencia es algo más que los hace algo más que obscuras herramientas de la venganza materna. Son el reflejo de los defectos de su padre.
o el valeroso Meneceo de las Fenicias, que, como Ifigenia, se inmolará en beneficio de su patria, aun en contra de los deseos de su padre. El tierno corazón juvenil aún alberga la virtud femenina del sacrificio cuando aún no se ha arrebatado por el egoísmo masculino. Pero me voy, y en pie desde la alta muralla, a mí mismo sacrificando hacia el negro y profundo sepulcro del dragón. El adivino allí lo auguró. Liberaré mi tierra. Pronuncié mi discurso. Me marcho. Un don de muerte no vergonzosa daré a la ciudad y ahuyentaré la enfermedad de este suelo. Pues si tomando cada uno lo excelente que pudiera lo diseminara y trajera a la comunidad de la patria, las ciudades experimentarían males menores y buena fortuna tendría en el futuro. No solo está la exaltación de la acción desinteresada del muchacho, sino la invitación que hace por su boca el poeta de que todos y cada uno de los ciudadanos puede hacer su parte para glorificar a la ciudad. No hay ciudadanos de segunda, todos están llamados a la grandeza, hombres, mujeres y niños. De igual manera, para gran escándalo de sus contemporáneos, Eurípides no se limita a esta enseñanza, sino que pugna porque la virtud no sea más un asunto de cuna, puesto que la honradez es propia de todos, aun de las clases más humildes. Eurípides es un humanista. El poeta intuyó, así, nuevos horizontes, cultivó una visión más pura y elevada del cosmos, escarbó en los cimientos secos de la teología de sus antepasados, al tiempo que profetizó una edad más equitativa, más humana, renegando de los valores anquilosados y moribundos. El anuncio de Eurípides fue un mundo mejor, alejado de las injusticias y prejuicios absurdos. Eurípides es un contemporáneo universal, pues hunde sus pensamientos en la idea que debería preocuparnos a todos. Destruir es permitir la reconstrucción, como dijo en uno de sus fragmentos más enigmáticos. ¿Quién sabe si vivir es morir? Y considera si morir es vivir allá abajo.